Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con el tutorial de pandas. Esta es la segunda parte del tutorial. Eh, en una primera parte vimos cómo cargar archivos de Excel y CSVs al Google Colab, cómo hacer algunos filtros, cómo quitar columnas, eh, cómo filtrar por filas, cómo visualizar la información del data frame, eh, ver la cantidad de filas, la cantidad de columnas, entre otros comandos. Ahora vamos a continuar con esta explicación. Les voy a dejar todos los archivos de este tutorial en un link dentro de la descripción del video. Por favor, no se olviden de suscribirse y comentar en caso tengan alguna duda. Bien, en la parte anterior habíamos cargado un data frame y lo habíamos guardado en la variable FIFA, ¿no? Entonces ahora vamos a revisar el comando info. Info nos permite visualizar todas las columnas del data frame y ver la cantidad de registros no nulos que tienen. Asimismo podemos ver el tipo de datos que contiene este registro, ¿no? Por ejemplo, si le doy play aquí, nos va a jalar que son alrededor de 88 columnas, bueno, 89 en realidad más el cero, son todas estas. Estas son la cantidad de elementos no nulos en las filas y tenemos los diferentes tipos eh, de datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí int 64, que es un entero, object va a ser cuando sea un texto, ¿no? Y bueno, float cuando va a ser decimal, etcétera, ¿no? A ver, continuando, por aquí lo que vamos a hacer es, de todas estas columnas que figuran aquí, solamente nos vamos a quedar con las columnas del 1 al 27. Para ello hay que usar el comando ilog, usamos FIFA ilog, ponemos dos puntos porque queremos jalar todas las filas y en las columnas especificamos que queremos ir de la columna 1 hasta antes del 28, ¿no? Quiere decir de que todas las columnas que vengan después del 27 van a ser eliminadas del data frame. Y todo esto lo vamos a guardar en FIFA def. Le damos play, colocamos el comando head para poder visualizar los 5 primeros registros y ahí estaríamos viendo la data. Ahora, vamos a ver cómo filtrar información mediante condiciones. Simplemente lo que hay que hacer es tomar el data frame que estemos utilizando, en este caso estamos usando FIFA, y dentro de él, dentro de sus corchetes, hay que especificar qué es lo que queremos filtrar, ¿no? Nosotros queremos filtrar dentro de FIFA la columna club que sea igual a FC Barcelona, porque sabemos que es uno de los clubes que existen dentro de la base de datos. Entonces lo igualamos mediante doble igual, este símbolo de doble igual, y este filtro se va a guardar dentro de una variable que se va a llamar FIFA B, ¿no? Que es de Barcelona. Entonces aquí podemos visualizar la información. Y a la hora de ver la información vemos que dentro de la columna name figuran solo jugadores del Barcelona. Messi, Luis Suárez, Ter Stegen, Sergio Busquets, Coutinho, ¿no? Ahora, esto está desactualizado, ¿no? Porque ya ahora los jugadores de Barcelona son otros. Del mismo modo, podemos hacer un filtro para filtrar los clubes diferentes al Barcelona. Todos los clubes excepto el Barcelona. ¿Cómo hacemos ello? FIFA, ¿no? Y luego dentro de FIFA colocamos club y vamos a colocar este símbolo de aquí. En lugar de colocar dos iguales, colocamos el símbolo de exclamación, igual y Barcelona. Y con eso vamos a filtrar todos los jugadores que no son del Barcelona, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a Neymar Jr., ¿no? Que se encuentra en el Paris Saint-Germain, jugadores de la Juventus, Manchester United, Manchester City y Chelsea. Ahora, podemos hacer un filtro con más de una condición. Por ejemplo, en este caso, podemos filtrar jugadores con una edad menor a 20 años, y lo colocamos entre paréntesis, y que es este es un carácter que se llama ampersand, que nos permite unir dos condiciones, ¿no? Mediante i vamos a unir de que sean menores de 20 años y que pertenezcan al Fútbol Club Barcelona. A la hora de dar
darle play, estamos indicando con el comando .shape que nos dé la cantidad de registros que existen, ¿no? Y vemos que son solamente 9. Ahora, si queremos saber los nombres de estas personas, ponemos head y nos va, o básicamente de frente vemos el data frame sin colocar head para ver cuáles son las 9 personas. Ejecutamos y nos va a salir ahí los 9, digamos, registros que son jugadores del Barcelona y que tienen menos de 20 años, ¿no? Ahora, podemos también filtrar el data frame mediante un texto predeterminado. Por ejemplo, yo quiero buscar dentro de la columna name aquellos que su nombre contiene la palabra Luis. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Abrimos corchetes y dentro del corchete tenemos que poner el filtro, ¿no? El filtro lo hacemos de la siguiente manera. Llamamos a FIFA 3, que es el data frame que estamos usando, a la columna name, y dentro de la columna name le colocamos este comando, que es str.contains. Aquí es donde vamos a especificar cuál es la palabra clave que, digamos, vamos a buscar dentro del nombre. En este caso, Luis, por eso que a la hora de visualizar la información, nos jala todos los jugadores que tienen el nombre Luis. Ahora, podemos también hacer un filtro mediante una lista de valores, ¿no? Por ejemplo, dentro de esta información, yo quiero filtrar solo jugadores del país Brasil y Argentina. Entonces, primero armamos una lista, colocamos países, abrimos corchetes y colocamos la lista de países entre comillas y separados por comas. Y luego, para hacer el filtro de esos países, ¿no? Que son esta lista de países que podrían ser más de 2 países, abrimos corchetes y colocamos los filtros. En este caso voy a colocar 2 filtros. Un filtro de edad, donde voy a filtrar la edad menor a 20, y otro filtro donde voy a colocar el filtro por el listado. Entonces, para ello hay que usar la función isin. Dentro de nacionalidad, que está escrito en inglés, nationality, vamos a poner punto isin, y dentro le vamos a pasar el parámetro países. Con ello vamos a poder jalar solamente los jugadores que son del país de Brasil, Argentina y que tienen menos de 20 años. A la hora de ejecutar esto nos va a botar un nuevo data frame únicamente con los registros que cumplen este filtro. Ahora, vamos con la función where. La función where es una función propia de NumPy, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos hacer que creamos una columna que se va a llamar próximo retiro. Podemos crearla solamente abriendo corchetes y colocando el nombre de la nueva columna. Y vamos a hacer de que todas las filas de esta columna, de este data frame, van a tener por defecto la palabra inicio, ¿no? Ahora vamos a hacer un cambio en esta columna. Vamos a poner una serie de condiciones para cambiar los valores de acuerdo a la condición. Entonces vamos a poner np, que es de NumPy, .where, y vamos a colocar una condición. La condición va a ser, si la edad es mayor o igual a 34, podemos considerar que es un jugador por retirar, ¿no? Caso contrario, le va a colocar el mismo valor que ya tenía de un inicio, ¿no? Que en este caso era la palabra inicio, ¿no? Ahora vamos a la segunda condición. Si está entre 34 años y 30 años, le va a colocar que se encuentra el jugador en etapa avanzada. Caso contrario, le va a colocar el valor de próximo retiro que hemos definido en las 2 líneas anteriores. Y así sucesivamente ir colocando una serie de condiciones, ¿no? En este caso vamos a ver los jugadores que están entre 30 y 25, podemos poner que están en la etapa de plenitud, y para el resto de los casos vamos a usar las condicionales de las 3 líneas anteriores. Entonces, al ejecutar esto, estamos agregando una nueva columna condicional con diferentes valores, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí, por ejemplo, podemos
dentro de este, dentro de este, dentro de este data frame, podemos filtrar todos los que se encuentran en inicio, ¿no? Porque quiere decirle que son aquellos que son menores a 25 años, ¿no? Y filtramos por edad y usamos este comando que se llama value counts, que lo que hace es agruparnos por edad, ¿no? Entonces vemos que del 21, desde los 16 años hasta los 24 años, estas son las cantidades de jugadores que hay dentro de la base de datos, ¿no? Porque ya hemos agregado la columna. Ahora, si por ejemplo quisiéramos filtrar los jugadores por retirar, podemos hacer el mismo ejercicio. Colocamos al costado la edad para filtrar por edad y agruparlos con el comando value count, y vemos que estos son todos los jugadores de 34 a, a 45 años, ¿no? Y vemos que todos estos son los jugadores que en teoría podrían retirarse de la base de datos. Ahora, vamos a repasar el concepto de funciones. Para ello vamos a cargar un nuevo data frame que va a jalar información del archivo prueba y lo vamos a guardar en una variable prueba. Vamos a ver los datos, como vemos son edades, ¿no? Dos edades y un nombre, ¿no? Únicamente esto está hecho con fines prácticos, ¿no? No es una base de datos real, son pocos registros, y lo que vamos a hacer es, vamos a crear una función que agarre cierto parámetro y que lo multiplique por 2, ¿no? Que lo multiplique por 2, que nos devuelva el valor multiplicado por 2. Entonces agarramos este parámetro y lo multiplicamos por 2. Siempre tenemos que utilizar la palabra def, luego colocamos el nombre de la función que se va a llamar duplicar, el parámetro entre paréntesis, dos puntos, y luego abajo vamos a colocar qué pasos va a seguir cada vez que llamemos a la función duplicar. Ahora, ¿cómo podemos hacer para utilizar esta función que acabamos de crear? En este caso es una función de una línea. Podemos agarrar y podemos tomar el data frame, filtramos estas dos columnas, escogemos estas dos columnas, las edades, y colocamos el comando .apply. Y dentro de apply vamos a colocar el nombre de la función. En este caso, como el único parámetro era x, se supone que edad y edad 2 vendrían a ser x. Entonces, esos parámetros son los a los cuales se les va a aplicar el doble. Y esto se va a guardar dentro de un nuevo data frame que se va a llamar prueba 2. Entonces, como vemos, las edades se han multiplicado por 2. Esto que parecía como un 45 ahora es 90. Esto que parecía con 12 ahora es 24. Como vemos, vamos a aplicar esta función dentro de nuestro data frame. Ahora, veamos. Podemos hacerlo del mismo modo, el mismo proceso, para aplicarlo a más de una columna, ¿no? Lo podemos hacer del mismo modo, podemos filtrar las dos columnas así, pero en este caso lo estamos haciendo con log, y de igual manera lo volvemos a duplicar por 2. En este caso podríamos utilizar solamente una sola columna, pero en este caso, en ambos casos hemos usado dos columnas. Ahora, podemos hacer funciones mucho más complejas. Dentro de una función podemos colocar una serie de condicionales mediante if, ¿no? Y podemos, en función de la edad, que en este caso le estamos llamando x, si es menor o mayor de alguna edad, podemos colocar la etapa en la cual se encuentra. Niñez, pubertad, juventud, adultez y vejez, ¿no? Entonces, a cierta columna le vamos a aplicar ese, ese método, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la edad que tenemos en prueba, le vamos a aplicar ello. Y a partir de la edad, que es esta edad de aquí, vamos a colocar la etapa. Hemos creado una columna adicional mediante una función, ¿no? Ahora, está tomando para este análisis solamente la edad 1, ¿no? La edad 2 no la está considerando y la está agregando.
Ahora, hay muchos más comandos de pandas, ¿no? Y de NumPy que son importantes. Eh, Les pido que por favor dejen sus comentarios si desean que saque una parte 3. Y bueno, no olviden de suscribirse, dejar su like para poder seguir haciendo más contenido. En caso quieran que haga tutoriales de algún otro tema, también pueden dejarlo en los comentarios. Gracias.